Nosotros vamos a conocer un poco sobre el funcionamiento de los fideicomisos públicos con dos expertos que nos visitan. Aquí está don Jorge Porras Zamora y Juan Carlos Peralbo. Y está Circe Almanzar con nosotros, que nos hará la introducción de estos expertos que han venido a participar en actividades en el país con motivo de todas estas discusiones sobre los fideicomisos públicos. Consuelo, Circe merece un aplauso. Sí, señor, Gracias. El Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer, ¿verdad? Porque es que se acuerdan de nosotros. El único día. Sí. No, tú mereces un aplauso por muchas cosas. 10 días antes y 10 días después. Bueno, gracias. La verdad que es como siempre, desde que trajimos estos invitados para el Fiduciarias Reservas y para el Grupo Reservas, a propósito de ese libro bellísimo que ustedes estaban viendo. Wow. Y nosotros pensamos inmediatamente en traerlo acá. Primero porque yo me siento parte de aquí. Así mismo. Además porque ustedes hacen preguntas inteligentes. Y lo que queremos es que la gente entienda de qué se trata un fideicomiso público, qué puede hacer, cómo puede contribuir al desarrollo de los países. Y nosotros, a raíz de todo este debate que se ha generado en torno a si es bueno, si es malo, si es una privatización, si no es una privatización, que si el comité técnico, que si deben ser personas independientes, que si son personas funcionarios, que cómo se hace, que si tiene controles a nivel de compras públicas, que si no tiene controles a nivel de compras públicas, que si son los bienes públicos. Bueno, un sinnúmero de debates que deben hacer, que es legítimo el debate, porque de hecho son figuras que se han usado en muchos otros países, pero aquí estamos incipientes, aunque lo van a explicar aquí, tanto Jorge como Juan Carlos. Nosotros tenemos una ley que lo creó en el 2011, pero en realidad la figura se ha usado, es muy reciente. Ellos tienen 30 años, 40 años, algunos tienen 100 años usando la figura del fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? En el día de ayer tuvimos un evento bastante interesante, donde se explayaron ellos también con otro experto que se llama Marcial Luján de México, que explicó todo lo que hizo el fideicomiso público para el desarrollo de la Riviera Maya y de Cancún, sobre todo de Cancún, que es, ¿quién no sabe lo que es Cancún? Inclusive ponía el ejemplo de que ustedes recuerdan a Acapulco. ¿Quién recuerda a Acapulco? Casi nadie. Pero Cancún sí. ¿Y por qué Cancún? Porque fideicomiso. Porque es un fideicomiso. Entonces, nada, no quiero hablar más. Porque ellos fueron seleccionados junto al mexicano. Bueno, en realidad el profesor Porras es un asesor de Fiduciarias Reservas desde el año pasado, bueno, desde hace tiempo. Hace muchos años, sí. Hace tiempo. Y la idea que teníamos es no solamente hablar desde el punto de vista académico. Nosotros lo que queríamos era ver las experiencias. Y el día de ayer fue una jornada de ver experiencias. ¿De qué se trata? No es solamente conceptualizar sobre el fideicomiso, sino qué logré yo con un fideicomiso público. Entonces, Jorge, con el equipo de Fiduciarias Reservas que está aquí, de jóvenes, armamos todo diferentes experiencias que fueran de países que son similares al nuestro. Okay. Quizá México es algo mucho más grande, pero Ecuador y Costa Rica son muy similares, para que nos sintamos que no es algo como Estados Unidos, que no es Inglaterra. Es algo parecido a nosotros. Sino algo parecido. Perdón, aquí hay una dirección de fideicomiso que la dirige nuestro amigo Andrés Van der Jorijo. Sí, para ellos es que estamos trabajando. Es la reserva. Ok, ellos son los que... Es para ellos. Entonces, nada, no sé si tienen alguna pregunta más introductoria. Sí, yo creo que podemos empezar por lo del concepto, porque la gente entiende que fideicomiso es privatización, que es una nueva cara del neoliberalismo, en el sentido de que el neoliberalismo planteaba poner las cosas públicas fuera de las manos políticas, entregarlas al sector
privado. Entonces, el fideicomiso, ¿en qué se diferencia de esa concesión, digamos, neoliberal? Sí. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Esta mañana por acá. Un saludo a la audiencia también que nos hace el gusto de escucharnos. Para mí es un honor estar por acá porque República Dominicana siempre es un país con el cual los centroamericanos nos sentimos muy identificados. Somos la familia, ¿no?, centroamericana. Bueno, yendo concretamente a la interesante pregunta que usted hace, la figura del fideicomiso es una figura que, decírselo hacia la mención, nace 280 años antes de Jesucristo en el derecho romano, que evoluciona. ¿Tiene que ver con la fe? No necesariamente. Con confianza. Más bien tiene que ver Fe de confianza. Exactamente. Pero 200 y pico de años antes de Jesucristo. ¿Cómo eran las primeras manifestaciones? Sí, básicamente porque hay un hecho histórico interesantísimo que se realiza en el año 280 antes de Jesucristo, que es que en ese momento se emite una ley que se llamó la ley Poetilia Papiria. Poetilia Papiria. Esa ley viene a romper un principio que decía que antes de esa ley las obligaciones entre acreedores y deudores se garantizaban con la vida. Imagínese usted. Porque si usted me debía, yo te podía matar. Exactamente. O te tomaba como esclavo. Exacto. Bueno, la ley Poetilia Papiria rompe ese principio y establece el principio de responsabilidad patrimonial. Es decir, ya no es la persona, ahora es su patrimonio. Y empiezan a desarrollarse una serie de relaciones. El derecho romano. Y surgen contratos, ¿verdad?, que regulan esa situación. Bueno, todos esos contratos dieron pie a lo que se llamó el contrato de fideicomiso en Roma, que va a evolucionar en la Edad Media. Los franceses van a tener esa figura muy desarrollada, pero se cometieron muchos abusos. En 1799, cuando sobreviene la Revolución Francesa, los revolucionarios eliminan del derecho todos aquellos contratos que consideraban abusivos o odiosos y ven al fideicomiso como un contrato que era abusivo y lo eliminan. Ustedes saben que todos los países de América Latina, cuando se emite el Código Civil francés en 1804, prácticamente lo que hicimos copiarlo. Fue, como dirían los chicos hoy, hicieron un copy-paste. Copiamos eso. Y al no estar la figura del fideicomiso, no nos llegó. Sin embargo, paralelamente, en la Edad Media, los ingleses se separan del derecho romano, crean su propio sistema jurídico distinto al derecho romano y crean una figura que se llamó el trust. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Claro. Sí, trust anglosajón. Bueno, el trust anglosajón se desarrolla en la mancomunidad británica, Inglaterra, Estados Unidos, toda la mancomunidad británica, etcétera, y se desarrolla de una manera muy interesante. Allá por los años 20, como no lo teníamos en el derecho latinoamericano, varias figuras, don Andrés Bello, el jurista panameño Ricardo Alfaro, hacen un intento importante de adaptar la figura del trust anglosajón a la legislación latinoamericana. Y así aparece el fideicomiso en América Latina. A partir de los años 20, ¿no?, se va incorporando como un contrato en las legislaciones, ¿no? Y ahí los distintos países van incorporando la figura en el Código de Comercio, en el Código Civil, el Código Bancario, en algunos países. En el caso específico de la República Dominicana, es en el año 2011, con la Ley 189, que introduce por primera vez la figura del fideicomiso en América Latina. En la República Dominicana. Déjeme decirle que es el último país en América Latina que incorpora la figura junto con Nicaragua. Entonces, si ustedes ven, Museo Nicaragua. Estamos hablando de 2011. Es decir, estamos recién, el año pasado, cumplimos 10 años. Pero además no teníamos tampoco, no le dábamos uso a la figura del fideicomiso. Porque era muy poco. Ahora es que el presidente Abinader, que puso a Andrés Van der Hoorn ahí, le ha dado como una importancia. Y ahí tenemos varios ya en este gobierno. Tenemos como 5. En el gobierno de Leonel Danilo hubo fideicomiso. Sí, pero privado, no público. O sea, ahora tenemos el de la policía, tenemos el de Red Vial, tenemos el de residuos sólidos, tenemos el de Pedernales y el de Punta Catalina que se cayó. No, ese se cayó. Bueno, pero y la pregunta que usted hace es interesantísima, sí, porque aquí la pregunta que deberían, ¿por qué el Estado utiliza esta figura? ¿Por qué? Esa es la ¿Por qué? Y hay una razón fundamental. Si nosotros vemos el índice de competitividad internacional del Foro Mundial de Desarrollo, que evalúa 141 países
de acuerdo a cuál es la capacidad que hacen los países para desarrollarse en una serie de factores, nos encontramos que los países de América Latina, en su totalidad, ocupamos los puestos de la mitad hacia abajo. Eso significa que hay grandes necesidades en nuestros países, de todo tipo, social, económico, de infraestructura, etcétera, y el Estado no tiene la capacidad, ningún Estado tiene la capacidad para resolver todos los problemas. Es imposible que un Estado pueda resolver todos los problemas. Pero sí, la Constitución de nuestros países le permite al Estado poder echar mano a su andamiaje legislativo y decir qué leyes hay que me ayuden a mí como Estado a poder tratar de solucionar todas estas necesidades. Y el fideicomiso se convierte en una herramienta interesantísima, porque es un mecanismo que el Estado tiene en su legislación, en el caso específico en la 189.11, que dice, caramba, aquí yo tengo una herramienta que me puede ayudar. Y ahí es entonces donde empieza el Estado a decir, así como en el pasado lo utilizó a las personas, a las empresas. Podemos describir esa herramienta para que la audiencia escuche bien qué es un fideicomiso, cuáles partes lo componen. Muy bien, con mucho gusto. Muy sencillo. ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato. Como todo contrato, en este particular intervienen 3 sujetos. Alguien que constituye, que tiene la característica de que aporta recursos, define para qué lo quiere. Alguien que administra ese fideicomiso, que es un administrador profesional, fiduciario de reservas, por ejemplo. Y alguien que recibe un beneficio del fideicomiso. Eso es un fideicomiso. Ahora bien, hay 2 tipos de fideicomisos. Los fideicomisos. Antes de pasar a los tipos, ¿quién aporta el dinero? ¿Qué beneficio tiene? ¿Quién lo administra? ¿Qué beneficio tiene? ¿Y quién se beneficia? ¿Por qué se beneficia? Muy bien. El que lo aporta o el que hace el fideicomiso es porque quiere conseguir un fin, un propósito. Claro. Sí. El que lo administra porque es parte de su un actividad. ejemplo del propósito. Por ejemplo, si yo digo quiero contribuir, el caso específico de mi país. Hay una institución, el Instituto Costarricense de Electricidad, nace en 1948 con la misión de llevar electrificación a todo el país. Ese es su fin. Sí. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, tiene que construir plantas, tiene que hacer transmisión, etcétera, etcétera. Su misión no es construir plantas, es darle electrificación. Entonces, ese es su interés. Entonces puede echar mano a esa figura y decir, bueno, yo necesito que usted me ayude a construir las plantas. Defino el fin. Ayúdeme a construir las plantas para cumplir mi propósito. Y cualquier gente privada, cualquier institución privada o cualquier persona público-privada, cualquier persona privada o pública puede invertir. Puede apoyar, digamos, ese desarrollo. Hay alguien que administra. Bueno, es una inversión porque usted va a ganar algo. Es una inversión. Sí, invierte cualquiera, ok. Exactamente. Entonces luego, en la segunda figura es el administrador. ¿Qué gana? ¿Qué gana? El administrador es un negocio. Yo soy un administrador, cobro por mi gestión. Cobra una comisión, un fee, una tarifa. Beneficiario. Y entonces el último beneficiario, ¿quién es? Si es un fideicomiso público, necesariamente el beneficiario el pueblo es público. Sí. Esa es la parte que no han trabajado. La diferencia entre los dos fideicomisos, los dos tipos de fideicomisos, ¿cuáles? Tenemos fideicomisos que se hacen con bienes privados. Sí. Y hay fideicomisos que se hacen con bienes públicos. Sí. Okay. Ustedes saben perfectamente que hay en el derecho privado, yo puedo hacer todo aquello que la ley no me impida hacer. Exacto. Pero en el derecho público es diferente. Exacto. Yo solo puedo hacer aquello que la ley me permite hacer. Exacto. Muy bien. Entonces, en el derecho, en el fideicomiso privado, como existe lo que llamamos la autonomía de la voluntad, yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes. Sí. ¿Ah? Entonces pongo mis bienes y defino y hago el contrato como yo quiera. ¿Mm? En el derecho público, no. En el derecho público, como los bienes no le pertenecen a una persona, no existe la autonomía, sino a la sociedad, solo quienes representan la voluntad del pueblo, elegido democráticamente, son los que tienen la posibilidad de transferir bienes a un fideicomiso para cumplir un propósito. Esto se hace normalmente a través de una ley, ¿verdad? El Congreso. Solo lo puede hacer el Congreso. Exacto. Entonces, en los fideicomisos públicos, a diferencia de los privados. Ahí viene, perdón, esto es muy importante. Quizás este genere el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que transferir el bien para incluirlo en un fideicomiso? ¿Por qué? Si no se está vendiendo. Es una pregunta interesantísima, porque el concepto de fideicomiso tiene que ver con un elemento importante que introduce la ley, que es la conformación de lo que llamamos un patrimonio autónomo.
Ahí es que está el conflicto. Muy Que bien. es el del fideicomiso. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo digo que yo quiero construir la planta hidroeléctrica y necesito construirla en un determinado lugar con unos determinados recursos, el fideicomiso permite entonces decir, muy bien, usted lo que quiere es construir eso y yo fiduciario, administrador, necesito que usted me dé los recursos para hacerlo. Y que me los dé y me garantice que voy a poder cumplir con el propósito que usted me da. No vaya a ser que de repente me diga que sí. Y después pues cambia la diga que no. autoridad pública. Exacto. Viene otra con autoridad. una visión distinta y dice, no, eso no va, Muy no bien. vaya en ese Claro. lugar, es allí. O que puedan venir terceros que quieran perseguir esos bienes. Entonces lo que hacemos es que los separamos, Del patrimonio lo llevamos a un concepto jurídico contable que se llama patrimonio autónomo y lo protegemos, le ponemos una campana De cambios y de perfectamente. toma de y decisiones decimos, contrarias. esto ha sido puesto para cumplir Exacto. este fin y no se puede cambiar. Marlena. Tras escuchar esta explicación, señor Peralvo, vamos a los ejemplos. ¿Puede citar un ejemplo de éxito de fideicomiso en la región? Con mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Y gracias saludos a a ustedes todos por venir. y Sí. saludos a la Danos audiencia. esta oportunidad. Sí. Permítanme empezar con esto. La figura del fideicomiso en diferentes países de Latinoamérica tiene décadas y décadas de aplicación. Yo puedo hablar del caso ecuatoriano, que tenemos la figura por 30 años. En esos 30 años se han constituido más de 20.000 fideicomisos. 20.000. 20.000 en 30 años. Y tenemos estamos cerca a los 1.000 fideicomisos del sector público. De tal manera de que aquello que estamos tratando el día de ayer, hoy día acá, ya hemos pasado por casi 1.000 ejercicios en el país. De los públicos. De los públicos. ¿Cuáles han sido los más solamente. exitosos públicos en Ecuador? Tenemos fideicomisos desde construcción de hospitales, hoteles, centrales hidroeléctricas, carreteras, proyectos de infraestructura. Es amplísima la aplicación, de tal manera que desde esa perspectiva, acá en República Dominicana hay un futuro promisorio para poder aplicar la figura. Y desarrollo algunas ideas que se mencionaban hace un momento. El fideicomiso es una herramienta, no es el fin en sí mismo. No es que porque hay un fideicomiso ya todo va a ser maravilloso. No, hay que hacer una gestión. Por eso es que también es muy importante la profesionalización de la fiduciaria, de las fiduciarias que administran, porque son las que llaman a manejar las cosas con pulcritud, primero. Segundo, genera confianza. Es la herramienta, el elemento que permite que por un lado quienes quieren desarrollar un proyecto y por otro lado los inversionistas digan, nos sentimos cómodos, tranquilos, porque las reglas del juego se van a respetar, porque no va a haber un cambio en el medio que nos lleve a que ninguno de los dos nos sintamos insatisfechos. Por el contrario, se tiende al cumplimiento del objetivo. Agrego un elemento importante. ¿Por qué no es privatización? ¿Por qué no es una venta de activos? Porque la transferencia hacia un fideicomiso, que es necesaria, porque da la certeza de que alguien seguridad a los no se va a inversores. desembarcar. ¿Qué es lo que quiero yo cuando hago una inversión? Cualquier decisión que tomo, que no me cambien las reglas en el camino. Muy bien, la propiedad fiduciaria establecida dentro del fideicomiso genera esa certeza. Pero no es para siempre. El fideicomiso es temporal, se genera por un tiempo, 30 años, 50 años, 80 años, 100 años, muy bien. Después de eso, algo tiene que pasar. Es común la aplicación de la figura del fideicomiso en convenios de asociación público-privada, en donde el público dice, yo tengo este proyecto, pero no dispongo de los recursos. Exacto. Necesito que alguien, y sobre todo inversión extranjera, lo que más necesitamos en Latinoamérica es que vengan los recursos del exterior. Aprovechar, claro, el ahorro nacional, pero mejor si es que viene del exterior, porque estamos captando Dinero fuente fresco. adicional, dinero fresco que no lo tenemos. Muy bien, se junta dentro del fideicomiso y se hace el proyecto. Se termina el plazo y el Estado recibe, no quiero utilizar la palabra gratuitamente, pero el Estado recibe lo que se construyó. Muy bien, permítanme desarrollar el caso ecuatoriano. Pozos petroleros, en donde se define y se decide, vamos a hacer que exista una operación BOT, Build, Operate and Transfer. Se termina a los 30 años, por ejemplo, la operación de un pozo petrolero, y revierte todo en propiedad del Estado. Durante ese tiempo, el Estado participó de una renta petrolera. Evidentemente, el privado participó en mayor medida, porque el privado es el que puso el dinero.
el Estado recibe una renta petrolera. Se terminaron los 30 años, muchísimas gracias. Gracias por haber construido y operado un pozo petrolero. Ahora esto me pertenece a mi Estado. Y sigue siendo productivo el pozo. Y a los 30 años lo puedo volver a dar en operación otra vez. En otro fideicomiso. De tal manera de que la figura... Usted hablaba de una experiencia de 30 años, en principio fue aceptado en el caso de Ecuador para poder entender en qué hemos fallado, que aquí no se ha manejado bien y por eso ha recibido cierto rechazo, dudas, escepticismo. Yo diría que, así como, permítame hacer la comparación, una operación de corazón abierto, uno no se pone a discutir si es que el entorno está bien y demás. Lo importante es la sala de operación, el bisturí, los médicos. Eso es lo que se va a tratar, es decir, el tema técnico. Acá lo mismo. Hay que dejar de lado el análisis político, hay que concentrarse en lo técnico, hay que concentrarse en las buenas experiencias, en lo que ha pasado en Latinoamérica y ponerlo en práctica. En Estados Unidos hay fideicomiso. Por supuesto, por mucho más tiempo del que tenemos en Latinoamérica. Sí, Jorge Porras y Juan Carlos Peralvo, especialistas en el tema fiduciario y fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos no han estado libres de cuestionamientos y de prácticas de irregularidades. Aunque de mi punto de vista son una herramienta muy importante para el que quiere incluso promover la gestión pública de procesos y la construcción y obras y servicios públicos de calidad, porque dan cierta agilidad. Pero hay casos de cuestionamientos a ciertos fideicomisos, no a la figura, donde las condiciones que se le dan a la administración del fideicomiso crea una especie de control opaco de la gestión, a veces permite ciertas puertas giratorias de los políticos y el sector privado, y también se han hecho cuestionamientos a la gestión del fideicomiso para beneficiar a un sector particular. ¿Cuáles medidas en la experiencia que ustedes han visto que se han tomado sirven o podríamos aplicar, tener en cuenta para garantizar que el fideicomiso público cumpla la función de servir como prioridad al Estado y no que se convierta en un instrumento para quien lo administra, primero, beneficios particulares exagerados en sociedades como la nuestra, o para impulsar el interés del Estado en beneficio muy concreto de un particular del sector privado? Muy bien, excelente pregunta. Mira, a mí me llama mucho la atención porque me toca trabajar en muchos países de América Latina, prácticamente en todos estamos. Y uno ve que el desarrollo de la figura tiene diferente tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, se introdujo en el año 65 en el Código de Comercio. Posiblemente nuestros padres de la patria en ese momento no entendían mucho de qué era. Y la figura estuvo ahí, dormida, y por ahí de los años 70, 75, 80, los años 80, la gente empieza a ver, oye, mira, aquí hay una figura. ¿Qué es esto? ¿De qué sirve? ¿Por qué la introdujeron en el código? Empezamos a verla y empezamos a tratarla. Oye, esto sirve, esto funciona. Y empezamos a ver experiencias de otros países y dijimos, oye, esto funciona, utilicémosla, la tenemos ahí, muy bien. Paulatinamente se fue incorporando. República Dominicana, que es hasta el año 2011, que se introduce, tiene una virtud muy grande, que República Dominicana no fue el caso como el de mi país y muchos otros países que no le pusieron ahí y no sabíamos qué era, sino que República Dominicana miró lo que estaba pasando y dijo, oye, ¿por qué nosotros no tenemos esa figura? Incorporémosla. Y se hizo un ejercicio muy interesante de tomar las mejores prácticas de otros países y hacer una ley muy moderna, una ley muy bien estructurada, una ley muy interesante. Yo la deseara para mi país. La del 2011. La del 2011. Sí. No es una ley perfecta. ¿El presidente cómo se llamaba, Eury? El presidente en el 2011 se llamaba Leonel Fernández. Okay. Y en el 2012 Danilo Medina, que le dio continuidad. Sí, muy interesante. Entonces, y ahora Luis, que le da... Sí, pero en el tiempo de Leonel y de Danilo hubo 4 fideicomisos, los 4 muy efectivos. Eso fue lo que a Juan Ariel se le
olvidó, ¿verdad? El de red vial es un fideicomiso. Continuamos. El de los parqueos es un fideicomiso. La ciudad Juan Bosch es un Lo que se le olvidó a Juan Ariel era eso. Vamos a continuar con los profesores que no quieren politizar. ¿Cuánto fue y había, de los residuos sólidos? y había Es un fideicomiso. y había Cuatro uno fideicomisos. y había Los cuatro uno funcionando que eficazmente. intentaron hacer de Pedernales que hasta vendía la playa. Espérate. Yo recuerdo eso. Los profesores no Es que quieren yo que le tú pregunto a esta politices. discusión. No politice vigile el asunto. No es para discutir eso. Así Yo lo que no. quería saber, lo que Miguel Vargas cuando Sí. hizo la carretera de los haitises, era en una especie de fideicomiso, la de los haitises, No. que hay que pagar el peaje. No, el parqueo fue que. O sea, Miguel No, hizo no. la carretera de los haitises. No, pero eso No, eso fue con recursos. Eso fue uno colombiano que lo hicieron. Exacto. Eso no fue Miguel. Pero cuidado. No, red vial, el Pero peaje que que bajo fideicomiso. va con Miguel siendo ministro de Obras Públicas. había un fideicomiso. José. No No, había no fue fideicomiso. fideicomiso. Eso fue una empresa colombiana. Sí, no, Ok, no, pero el fideicomiso empezaron en 2011. Por eso estoy preguntando No. que No, si Julio, esa eso fue fue la una- ¿Cómo se finalidad. llama ese esquema? El esquema tiene. ¿Cómo se Pero llama no es ese esquema? fideicomiso. Pero no es fideicomiso. Es concesión. pero Concesión. pero no a fideicomiso. una concesión. Eso no es Fue una fideicomiso. Es la concesión. diferencia. Era- Muy bien, Ahora entonces sí. les decía Ok. que... Por eso pregunto que cuál era la Eso fue una modalidad. concesión. Los Sí, fideicomisos sí, empezaron en el sí. 2011 con el presidente Leonel Fernández y continuaron con Danilo Está Medina. bien. Tú pones el dinero, Lo que haces el funciona. trabajo Exacto, y y lo cobres el disfrutas peaje. durante un tiempo. Entonces les comentaba Es que concesión lo de Miguel. Sí. al emitirse la ley, Gracias, Julio. Sí. y es una ley muy moderna, muy interesante, genera una discusión. Obviamente lo nuevo siempre genera Claro, discusión, ¿no? Entonces hay que ver. Y por supuesto ya es una ley que viene muy en avanzada. Y el Estado, los particulares y el Estado dominicano empieza a ver en esta figura algo interesante, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no la utilizamos inicialmente para el sector vivienda? Muy bien, ahí está Ciudad Juan Bosch es un fideicomiso. muy interesante, es un fideicomiso que Y lo ha hemos funcionado visto, bien. lo hemos analizado y ha sido ejemplo y algunos países lo están siguiendo, el caso de Juan Bosch, y muy interesante. Pero hoy en día se nos presenta la posibilidad de ir cada vez más avanzando. Y es muy interesante porque hay proyectos, y aquí quiero introducir el caso de Cancún, que ustedes mencionaban, muy interesante. Sí. Conversábamos con el doctor Marcial Luján, lamentablemente tuvo que regresar a México el día de hoy porque tenía compromisos, pero conversábamos con él y vimos el ejemplo, los que somos fiduciarios de hace muchos años, ¿verdad? A mí, por ejemplo, cuando yo empecé esto hace 30 años, lo primero que me hicieron fue que me llevaron a Cancún y yo estaba feliz y decía, porque me van a llevar a la playa. No, me llevaron a decir, mire, es que los traemos aquí para que vean que el fideicomiso funciona. Todo Cancún fue hecho a través de fideicomiso. ¿Y por ¿De qué uno o de Un varios? gran modelo ese. Bueno, es uno Un que, marco. que es un proyecto integrado, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle, no solamente existe Cancún, existe Huatulco, existe Los Cabos, existe lo que llamamos hoy la Ribera Maya, Sí. que es todo eso. ¿Y por qué se hizo por fideicomiso? Y la razón Quintana fundamental... Roo. Todo el estado de Quintana Roo. ¿Por qué se hizo por fideicomiso? La razón fundamental es porque cuando hay un proyecto de estas magnitudes, normalmente el Estado dice, caramba, esto es muy grande. Esto requiere de muchos recursos, esto requiere de mucho conocimiento. No sé si el Estado va a poder hacerlo. Y en México dijeron, caramba, hay que hacerlo. Y vamos a utilizar una figura que está en nuestro ordenamiento jurídico, que es un fideicomiso. Y crean lo que se llama FONATUR, el Fondo Nacional de Turismo. Y el Fondo Nacional de Turismo, que es un fideicomiso, dice, vamos a entrarle a esto, porque es un proyecto nación. No es un proyecto de un partido político, no es un proyecto de un presidente, es un proyecto de la nación. Y de esa forma, Cancún y después muchos proyectos se siguen desarrollando a través de la figura. Voy. Bueno, a propósito de México, yo decía antes de ustedes entrar aquí al panel, que el presidente López Obrador estaba cuestionando los fideicomisos. Él está cuestionando el comportamiento de los que manejaban los fideicomisos. Y de hecho, si es así, él dice, esta opinión la tuvo él al inicio de su gobierno y la mantiene. Y dice, los que defienden, los que se oponen a la desaparición de los fideicomisos, lo dicen porque están avalando actos de corrupción que imperan alrededor de estos mecanismos presupuestales. Realmente no está cuestionando la figura, que yo pienso que es noble. Ahora, él está cuestionando la gestión de los fideicomisos. Y dice él que
la Auditoría Superior de Federaciones, que es como una Cámara de Cuentas Federal de México, ha sido enfática en señalar la cantidad de descontroles que existen en los fideicomisos manejados. Que estamos hablando de que el gobierno tiene 68,000 millones de pesos mexicanos invertidos en fideicomisos. Entonces, ¿cómo poder salvar la figura del fideicomiso? De dos aspectos. Primero, del tema de soberanía, que fue lo que afectó mucho a Punta Catalina, de que eso se lo estaban transfiriendo al sector privado, la privatización de Punta Catalina. Y segundo, cómo salvar la figura del fideicomiso de la corrupción. Bien. Esos dos aspectos. Adelante. Cualquiera de los dos. Muy bien, gracias. Son temas en verdad importantes, necesarios de tratar, porque hay que los puntos positivos y eventualmente estos otros hay que analizarlos con la transparencia del caso. Yo puedo hablar desde la perspectiva no mexicana, porque no es mi ámbito, pero sí desde la perspectiva de Ecuador. ¿Qué puedo señalar? No por la constitución de un fideicomiso quiere decir de que no hay controles. En el Ecuador se ha establecido claramente de que hay dos tipos de controles. Por el lado de bienes públicos, recursos públicos que puedan comprometerse dentro de un fideicomiso, la Contraloría General del Estado mantiene intactos sus controles y seguimientos de tal manera que no se le puede escapar, no se puede, utilizo la palabra coloquial, no se puede esconder información. Toda la información es pública. Es más, todos los meses los fideicomisos tienen que reportar información de cómo se va desarrollando. De tal manera que la Contraloría, que es el máximo ente de control de recursos públicos en el Ecuador, todos los meses tiene capacidad de analizar, fiscalizar de manera directa. Segundo, la entidad de control de las fiduciarias, porque recuerden, un fideicomiso es administrado por una fiduciaria. La segunda entidad, que se llama Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, le hace un seguimiento a la fiduciaria en cuanto a su gestión de administración. Aquí se llama Superintendencia de Valores. Muy bien. Eso significa que el fideicomiso como figura, y sobre todo el fideicomiso público, tiene dos entes que vigilan lo que está pasando. Uno, el fideicomiso por sí, la Contraloría verifica todos los meses cómo se está comportando. Y por el lado de cómo se comporta quien lo administra, que es la fiduciaria, todos los meses la Superintendencia de Compañías está encima controlando cómo se maneja. Lo que habría que ver es si en México esos controles de fiscalización y auditoría no existen o existen en modalidades más débiles. Y algo que vale la pena señalar es que el caso que se ha mencionado de Cancún, Fonatur y demás, claro, viene desde hace 30, 40, 50 años, ¿no? Es un fideicomiso antiguo, de los primeros, podríamos decirlo así. Lo que yo acabo de señalar, que es lo que se vive en el Ecuador, es una normativa reciente que lo que busca es mantener y mejorar los controles respecto de este tipo de fideicomisos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la evolución del tiempo va permitiendo mejores controles. Entonces, sin desconocer lo que pueda significar la realidad mexicana, hoy día en el Ecuador aplicamos las mejores prácticas de control y seguimiento, que yo creo que es lo que puede funcionar acá muy bien en República Dominicana. Más o menos el concepto. Si es que tenemos una carretera en donde se produce una colisión, la respuesta es, se acabó. Aquí no circula un solo vehículo más. No. La respuesta es, establezcamos controles de seguimiento, radares de velocidad, cuidado, no rebase aquí, etcétera. Pero no impedir el tránsito. Pero no impedir el tránsito. Entonces, con relación a la soberanía y la privatización del patrimonio público mediante la figura del fideicomiso, que afectó mucho aquí lo de Punta Catalina, porque la percepción que se impuso, yo no sé cuál era la real, no creo que fuera esa, era que se le estaba transfiriendo al sector privado de Punta Catalina, sobre todo por algunos nombres que figuraban en la administración del fideicomiso. ¿Cómo evitar ese como conflicto? decía al principio, los fideicomisos públicos tienen un fin público y no se trata de una privatización. Que participa el privado en el financiamiento, en el apoyo, claro, sí,
pero no es que le estamos vendiendo, no es que le estamos regalando a alguien un bien público. Estamos invitándolo a que participe con el Estado. Obviamente el privado dice, si yo pongo dinero, yo quiero estar ahí. Recibir, no, y tengo que recibir un pago por eso. Tengo todo el derecho a hacerlo. Pero eso es diferente a que yo le diga, usted pone y yo le regalo o le vendo este bien. Claro. Eso no es posible. Ahí hubo un problema de forma, parece ser. Adelante. Perdón, Eury, ¿alguien recuerda cómo estaba conformado la administración del fideicomiso? Fue el comité técnico. Lo podemos buscar en Google para ver. Eso que era tres del sector privado y dos del sector público. Lo que ha pasado aquí con los fideicomisos ahora no es cuestionamiento del fideicomiso, porque la ley es desde el 2011 y habían 4 fideicomisos funcionando. O sea, en el caso de ustedes, aquí lo que ha pasado es que primero se pensó no, según lo que parecía, era una entrega al sector privado o demasiadas funciones al comité que le estaba dirigiendo o una serie de cosas que no estaban tan claras hasta que, se fueron aclarando. Ahora, en el caso de tanto de Ecuador como de Costa Rica, ¿cuáles han sido los principales cuestionamientos a los que funcionan? Si ha habido algún escándalo con alguno y cómo se ha solucionado. Muy interesante, sí, ha habido escándalos en mi país. Y le voy a decir qué escándalos ha habido. Recientemente el presidente actual, que tiene menos de un año, está cuestionando un fideicomiso de la construcción de una carretera. ¿Por qué lo está cuestionando? Porque el fiduciario está cobrando más caro de lo que él cree que debiera cobrar. Ya. Pero caramba, eso no es problema del fideicomiso, eso es problema de la negociación que se hizo. Y el fiduciario dice, es que yo cobro por mi servicio, no regalo. Y el presidente dice, no, pues está cobrando muy caro y no me gusta que usted cobre. Ah, caramba. Pero eso fue un acuerdo, pero ya no pueden echarse para atrás. Y entonces el gran problema y el escándalo que es, pero señores, necesitamos la carretera y usted se va a poner a discutir por unos pesos de más. Entonces estamos parando el tránsito por un tema que no se puede cambiar de acuerdo a la ley de fideicomiso. En el caso de... Que no se pueden cambiar los términos. No hay figura perfecta. Exacto. No hay figura perfecta. Todas vamos a encontrar. Lamentablemente, cuando los hombres participamos de los negocios, cometemos errores. No somos perfectos. Adelante. En el caso de Ecuador, lo que hemos tenido son casos de proyecto de desarrollo de vivienda, ¿no? En donde, asimismo, con la franqueza que se ha mencionado y que encantado la abordo, es que los números no estuvieron bien hechos. Es decir, en un fideicomiso para el desarrollo de un proyecto de vivienda es fundamental determinar lo que se llama el punto de equilibrio. Es decir, si es que alcanzamos ventas, preventas, reservas por el 60%, 80% de lo que significa el costo total del proyecto, entonces tenemos certeza de que podemos ir para adelante porque vamos a terminar. Resulta ser que los números no estaban bien hechos y por lo tanto con el 60% no se alcanzaba, faltaba algo más y se quedó a medias, a 3/4. Esos son los casos en donde se han presentado problemas. Reitero, qué lamentable. Se ha buscado soluciones, hay que acudir a financiamiento bancario de urgencia para superar el problema, poder terminar la obra, pero ¿el fideicomiso ha sido el problema? No, los números no estaban bien hechos. Entonces, en ese sentido, que es importante también, el fideicomiso conjuga dentro de sí elementos legales, como los que hemos mencionado el día de hoy, elementos financieros. A ver, para poder terminar esto necesitamos 100, no necesitamos 95. Son 100 los necesarios para terminar este proyecto. ¿Y ese elemento financiero entra en acción antes de que sepamos si no daban los números? Claro, tiene que estar desde el inicio y unos 2 o 3 pasos antes. Porque caso contrario, si es que no dan los números, ¿para qué hacerlo? No nos embarquemos en algo que no vamos a terminar. Y hay un tercer elemento, el técnico. Si es que estamos hablando de una construcción, muy bien, tenemos los permisos. Aquí sí se puede construir lo que estamos pensando. Aquí vamos a levantar una torre de 15 pisos y resulta ser de que la tierra no da para más allá de 8. Entonces, ¿para qué nos vamos a embarcar en algo que no vamos a concluir? Muy bien, elementos legales, financieros y técnicos son importantes cuando estamos hablando del desarrollo de un Virgilio, proyecto. Terminamos con Virgilio. De los países que ustedes conocen en América Latina, que tienen este vehículo como modelo de desarrollo, ¿cuántos tienen leyes especializadas de acuerdo a la regularización del fideicomiso? Lo escuchaba hablando de la regularización en Ecuador con los temas de Contraloría.
¿cuántos de esos países tienen leyes regulatorias con respecto al vehículo de fideicomiso? Empiezo diciendo, nosotros tenemos una ley de mercado de valores que regula la figura del fideicomiso en general. Ok. Para el privado y para el público. Pero lo regula. Lo regula. Está. Pero adicionalmente se ha expedido un reglamento. Entonces es una normativa adicional aparte para reforzar el caso del fideicomiso público, en donde se dice, el fideicomiso es una figura muy buena, pero cuando el Estado o sus integrantes vayan a participar, por favor cumplamos con estas reglas adicionales. O sea que no es descabellado que intendencias que tienen que ver con las estructuras de los trusts, pues supervisen el estado de los fideicomisos. En el caso de República Dominicana, Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores, pero la pregunta es la Superintendencia de Valores. Lo dijo ya eso. Pero que si ¿cómo él lo ve como experto? A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, y eso está no en la ley que cubre todo tipo de fideicomisos, sino en este reglamento que habla específicamente del fideicomiso público, en donde, por ejemplo, allí está la norma, todos los meses tiene que reportar a Contraloría, todos los meses tiene que reportar a Superintendencia de Valores para que haya un seguimiento permanente. Que tras escucharlos a ustedes, a mí me queda claro las bonanzas de esa herramienta fideicomiso, pero además la necesidad de estar muy atenta, como ha estado la oposición en este país. Por lo que usted decía, los seres humanos al involucrarse en negocios cometen errores, y por lo que usted decía de esos aspectos técnicos, legales y financieros. Un segundo. Lo que pasa con el fideicomiso, que en este gobierno, entre otros, comenzó, el que más escándalo dio fue el de Punta Catalina, porque desde un principio, desde antes de ese gobierno, el gobierno del PRM, satanizaron a Punta Catalina. La satanizaron. El que está como ministro de Energía y Minas dijo que eso era un fraude, que había que hacer auditoría porque se habían robado todos los cuartos. Punta Catalina funcionando. A mí me dijo él, que Punta Catalina era un comedero de chivo, y después salen con que quieren hacer el fideicomiso. Entonces, quien desacreditó a Punta Catalina fueron los funcionarios de este gobierno. Mire, brevísimo. Hay que exprimirlo. Para que conste en acta. Exprimirlo. No, pero está bien. Porque el fideicomiso es una gran figura financiera y nosotros tenemos mucho déficit de infraestructura que se puede financiar con eso. Ahora, a ustedes dos que son expertos en esto, y yo soy pro fideicomiso, lo digo sin problema. Y yo también. ¿Por qué, según la experiencia que ustedes tienen de gurú en este tema, por qué López Obrador, coño, esa pregunta yo no la quería hacer, pero la tengo que hacer, si no me voy a envenenar por él. ¿Por qué López Obrador eliminó 109 fideicomisos en México? Bueno, mire, yo no soy mexicano. No, pero ustedes conocen de tema, está hablando de Cancún. Lo que yo sí puedo decir es que no los ha eliminado. Primero, no los ha eliminado. El Congreso los se ha dicho eso. No. Yo sé lo que yo estoy diciendo. Muy bien. Yo empecé por ahí. El Congreso mexicano eliminó 109 fideicomisos, liberó 135 mil millones de pesos. Yo lo dije ahorita, de los cuales López Obrador está administrando 68 mil. ¿Están haciéndolo mal? ¿Por qué los eliminó el Congreso mexicano? Díganme ustedes, según su experiencia. ¿Sabes cuántos fideicomisos públicos hay en México? Más de 1,000. Eliminó 109. El 10%. ¿Por qué no eliminó el 90% restante? Bueno, es que tiene apenas en el gobierno. Eso tiene más de 40 años. Cada día más irregularidades. Gracias. Hay que cuidar eso, ¿eh? Lo que hay que cuidar es no esconderlo, es cuidarlo. Gracias. Excelente participación. Muy bueno. Mucha claridad. Muy esclarecedor. Son maestros. Son profesores y no son técnicos. Son profesores. Cambio fuera.